¿Qué tal? Feliz jueves. Esto es The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas y estamos aquí de nuevo para platicar sobre los aconteceres de la cultura popular y cosas que nos atañen día a día. Básicamente seguimos, no quiero decirlo así, pero lo voy a tener que decir. Seguimos del nabo en la cuestión del COVID. Estamos perdidos. Somos el número 4 casi ya. O sea, estamos ya nada más detrás de Estados Unidos, de Brasil y del Reino Unido, señores. Esto no se ha acabado. Tenemos que cobrar conciencia, por favor. Por favor, cubrebocas si sales a la calle. Si tienes que trabajar, cubrebocas con tus medidas de sanidad. Si tienes que ir a algún lugar, a lo que quieras, respeta las medidas. ¿Sí? La gente sí se está muriendo. Yo se los he dicho, yo tengo un sinnúmero de amigos y conocidos que han fallecido. La última semana falleció otro amigo más. Un exalumno y amigo mío falleció desgraciadamente. El papá de un amigo falleció. O sea, no podemos estar así. ¿Sí? Pero pues no tampoco puedo estar hablando todo el tiempo de coronavirus y del COVID y de las desgracias que tenemos. Para lo cual, hoy traigo un programa especial y la primera noticia con la que me voy a arrancar, que es muy importante, es el fallecimiento de una estrella de talla internacional. Falleció Ennio Morricone. ¿Quién es Ennio Morricone o quién fue Ennio Morricone? Ennio Morricone, pues simple y sencillamente musicalizó más de 500 películas, series de televisión y otras obras que tiene ahí. Entre sus saberes tiene participaciones no solamente en films. Colaboró, por ejemplo, en el 84 con Metallica en la rola de Ecstasy of Gold. Es más, los conciertos de Metallica comienzan con una rola de Morricone. En el 87 realizó algo también con The Pet Shop Boys, I Could Happen Here. O sea, Morricone es uno de los últimos genios musicales que ha tenido la humanidad. Y Morricone salta de la mano de Sergio Leone. Sergio Leone, un director italiano, al cual se le debe la inclusión del spaghetti western. Y tal vez para las nuevas generaciones no sepan qué es el spaghetti western, pero durante los finales 60, todos los 70 y parte del inicio de los 80, Sergio Leone hizo películas de vaqueros, pero en italiano. Y la más importante desde mi punto de vista de esas películas de spaghetti western, pues fue El bueno, el malo y el feo. Pero de ahí hay muchísimas otras, como Un puñado de dólares y algunos otros westerns muy palomeros, por decirlo así. Morricone también musicalizó una de las películas que para mí tienen huella. O sea, yo en mi adolescencia vi una película que se llama Érase una vez en América, que les recomiendo. Es una película demasiado larga sobre gángsters, muy emotiva, muy llegadora. La trama efectivamente sí es cuestiones de gángsters, pero tiene un giro humanitario, por decirlo así. No sé, te toca, ¿no? Morricone tuvo su Oscar honorífico en 2006 porque, a pesar de que había musicalizado muchas bandas sonoras, muchas que ganaron Óscares, él no había recibido el Oscar por la mejor música en una película. Y en 2006 le dan su Oscar honorífico, pero resulta que en 2016 musicaliza una de las últimas películas de este señor. Ay, se me está yendo su nombre, ¿cómo se me pudo ir el nombre? Sonó el teléfono. El de Pulp Fiction, ¿cómo se llama este director?
Bueno, ahorita se me olvidó, Tarantino. ahorita me va a ayudar a recordar el nombre. La Tarantino. película de Hateful Eight, pues eso le da el Oscar realmente. Y para sacarme el del escollo, hoy tengo un invitado especial. Especial por 3 razones. Primera, es mi primo hermano, es mi pariente. Entonces, desde ahí ya tenemos algo. Segunda, es una persona súper letrada, es abogado, es doctor en Derecho, experto en derechos de autor, pero también conoce mucho sobre literatura, sobre arte, sobre películas, sobre música. Él es César Benedicto Callejas y me permito presentarte, primo. Bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias. Todo muy bien, aquí resistiendo. Oye, sácame el escollo. ¿Cuál es el director? Quentin Tarantino. Es que sonó el teléfono y se me fue la onda. Oye, no juegues, me sacó de contexto completamente. ¿Qué nos cuentas sobre Morricone? ¿Qué puedes platicar sobre Morricone? Morricone yo creo que es uno de los compositores que van dejando huella en las generaciones. Está presente en las generaciones contemporáneas, pero sobre todo en quienes tenemos entre 40 y 60 años. Y sobre todo porque es un autor que va dejando huella en la banda sonora de nuestras vidas, así como a ti te toca cierta Once Upon a Time in America. Para mí, por ejemplo, no hay más película o que me toque más profundamente Malena. que Cinema Paradiso. Oh, no, o sea, no. La vi a los 18 años y para mí el cine es Cinema Paradiso, ¿no? Una película sobre cine, una película sobre nostalgia de lo que uno nunca vivió. Y eso pues, siempre me hace recordar a Proust, ¿no? No hay mayor paraíso que el que hemos perdido. Y siempre la música de Morricone es una música muy sensual, una música muy, muy sentimental, pero sobre todo es una música muy profunda, que el gran mérito es resaltar la imagen y tal vez eso es lo que no le haya permitido ganar más Oscars o más premios. Va a ser el primer premio Príncipe de Asturias post-mortem. Exactamente. Justo 15 días antes de morir le dieron al Príncipe de Asturias, el primer músico la recibe, el primero que va a ser post-mortem. Y tienes otras, por ejemplo, La Misión. Y entonces es la historia de prácticamente todo el siglo. Morricone pertenece a una familia de la resistencia antifascista y él convive también, por ejemplo, con la experiencia de Umberto Eco, de estas familias que son represaliadas durante la época del fascismo en Italia y que resisten y que dan a luz sus grandes obras con esa carga de haber vivido el fascismo en su infancia, en sus primeros años, y es toda esa explosión de libertad y de creatividad que los caracteriza. Yo creo que ese punto es importante, César, porque Ennio Morricone, como tú lo estás mencionando, como junto con algunas otras tres, podría ser Mastroianni en el caso italiano, o podríamos irnos a algunos casos españoles o alemanes, que le dan un nuevo auge a la cultura europea después de la posguerra, o sea, hacen un cambio radical, un rompimiento social y muestran cosas que antes no se hacían por tal porque estaban prohibidas. No sé qué opinas al respecto. Sí, mira, ahí tienes varias cosas. El neorrealismo italiano, tienes la Nouvelle Vague en Francia, la nueva ola francesa. Tienes en España, desde luego, es la única dictadura fascista. Bueno, no sé si Franco sea fascista llegara tanto, lo veo un dictador demasiado chaparro y demasiado chafa para con sus colegas, pero bueno, sí hay una represión y los cineastas españoles empiezan a hablar entre líneas. Saura, la literatura de Camilo José Cela, pero en Francia y en Italia tienes estas dos corrientes que empiezan a recuperar el espacio perdido que los norteamericanos no alcanzan a ocupar todavía. Los grandes intelectuales norteamericanos habían pasado parte de su formación de preguerra en Europa, Hemingway en Francia, por ejemplo, o en la Guerra Civil en España. Lo que le llamó Gertrude Stein la generación perdida, Hemingway, Scott Fitzgerald, todo, que tienen un compromiso muy fuerte con la cultura europea y que renace en la época de la posguerra. Entonces tienes producción de un cine desde lo más divertido, desde Boccaccio 70, por ejemplo, estos cuentos breves. El Decamerón prohibido.
Sí, claro, y en Francia empiezan a contar un cine más relacionado con la literatura, que además va a ser influyente en América Latina. No puedes explicarte el boom latinoamericano sin la nueva ola del cine francés, ¿no? Sí. Que es el cine que vieron Carlos Fuentes, que vio Julio Cortázar, y empieza a haber un diálogo muy fuerte entre Europa y América, y en Latinoamérica en especial. O sea, nuestros propios escritores todavía formándose están escribiendo en Francia, en la mayor parte de ellos en Francia, algunos en Barcelona, otros en Italia, y tienes esta comunidad de lenguaje. Ahora, lo más importante es echarle tierra, enterrar por fin la época fascista y sobre sus ruinas construir una nueva narrativa. Y esto es algo muy importante porque Morricone tiende lazos no solamente con directores italianos, sí son su fuerte, yo creo que es como el gran ejemplo también de la resistencia a la globalización. La música de Morricone es, por más internacional que sea, es fuertemente italiana. Sí. O sea, tiene estos elementos del bel canto, tiene este sentimiento muy fuerte con el cine de Tornatore, por ejemplo, y tú lo sientes con esta narrativa tú ves los escenarios del neorrealismo italiano y son las ciudades fregadas, sucias, mugrosas y bombardeadas, ¿no? Pero pues ahí va la gente haciéndose la vida. Fíjate que hay un aspecto importante de Morricone, porque es tanto la unión que llega a tener con Sergio Leone, que un músico lo que hace es ver la imagen y arma el contexto musical de esa escena. Sergio Leone llega a interactuar tanto con Morricone que es lo contrario. Le dice, visualizan los dos una escena que no está filmada, que posiblemente está en un storyboard, que se va a modificar, ¿sabes qué? A razón de la música de Morricone. O sea, eso es formidable, o sea, eso es arte realmente, o sea, cómo hacer el crossback, el crossover de la música a una escena que no existía. O sea, los dos se entendieron perfectamente bien. O sea, las escenas, por ejemplo, del bueno, el malo y el feo, ese clásico Chilvirito, cuando Clint Eastwood va al duelo, fue filmada dos veces, una bajo el esquema y el otro ya sobre la musicalización de Morricone. O sea, cambia el contexto, la música de Ennio, de lo que es esa película. Y nos vamos a ir a un corte, César, no nos tardamos mucho y regresamos para retomar este tema de Ennio Morricone. Esto es The Wise Man. Tengo el honor de tener al doctor César Benito Callejas. Mi nombre es Manuel Callejas. Estamos hablando de Ennio Morricone y hablaremos también de algo que nos va a preocupar a todos, los cambios en derechos de autor que trae con nosotros el tema. Pero regresamos después de este corte. El riesgo de contagio por coronavirus es real. Pero con 2 acciones podemos prevenirlo. Mantén tu sana distancia si tienes que salir. Y la más importante, quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México. Bien, esto es The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas. Tengo el honor particular de tener hoy a César Benito Callejas, el doctor Callejas también. Hay 2 doctores Callejas el día de hoy aquí. Es el otro no vino. El de Wise Man. Y estamos hablando sobre Ennio Morricone. Estamos hablando de la interacción que llegó a tener Morricone para hacer ciertas escenas en el cine. Mencionabas a Cinema Paradiso, una formidable película. Para mí, te digo, Eras una vez en América, yo la vi cuando tenía 14, 15 años, y la vi ya más acá porque se había estrenado años atrás,
la vi en una videocasetera beta, imagínate, beta ya no existe eso. Que no existe. Pero a mí me sorprende realmente, o sea, cómo Metallica abre sus conciertos con un tema de Morricone. ¿Qué nos puedes platicar, César, sobre la relación de Morricone hacia series de televisión, o sea, la cuestión más popular, o sea, su relación con algunos músicos de la cultura pop? ¿Qué tienes al respecto? Mira, yo creo que Morricone es un caso especial dentro de la música y de la cultura. Yo creo que es de los primeros en que rompen esta frontera que durante muchos siglos hizo mucho daño entre música de culto o literatura de culta y literatura comercial, cine comercial y cine de arte, que es una convención, digamos, artificial. Lo que decía Morricone es, hay música bien hecha y música mal hecha, hay cine bien hecho y cine mal hecho. Entonces, bueno, cada cine tiene su público y tiene su mensaje. Y esto me recuerda también una frase de Woody Allen que decía, ¿de qué mensaje quiere mandar con esta película? No, ningún, le quiero contar un cuento. Si quiero mandar un mensaje, pongo un telegrama. Sí. Y es lo que hacía Morricone. Morricone participa mucho en televisión. Evidentemente tiene más de 500 obras de musicalización de audiovisuales en televisión, en cine. Y entonces es un personaje muy, muy constante en televisión europea. Es responsable, por ejemplo, de Eurovisión, de los premios de Eurovisión. Entonces eso le da una movilidad muy grande. Y él es de los primeros también en impulsar esta, yo no sé si llamarle vulgarización, pero sí popularización de la nueva vida de la ópera. Nosotros pensamos que la ópera es como el espectáculo oculto por excelencia, de frac, pipa, guante y todo lo demás. Y la verdad es que la ópera es un espectáculo popular que después de la Primera Guerra Mundial o alrededor de principios del siglo XX se volvió de alto costo y de alta cultura. Pero en su origen, la ópera es un espectáculo popular. O sea, la gente no tenía iPods, no tenía reproductores de música y se iba a la ópera porque la ópera era el espectáculo total. Teatro, música, danza, todo por el mismo precio. Entonces, en realidad es un espectáculo popular. Y eso es lo que hace Morricone. Morricone tiene también lazos con la literatura. Por ejemplo, La Misión es un periplo, es un viaje de la literatura latinoamericana con Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, la historia de América Latina, los jesuitas, todo resumido en este compendio que es la película de La Misión. Y la música lo que hace es ser la capsulita en la que viaja todo esto, ¿no? Esa flauta en La Misión es impresionante, o sea, sí, los paisajes sudamericanos, ¿no? Sí, bueno, esa escena es impresionante, que le está tocando el oboe el jesuita y se lo rompe uno de los indígenas, el otro lo recupera. Y es la idea de la universalidad de la música. Por ejemplo, Morricone gana el Grammy, 2 premios Grammy, y es de los primeros músicos, o yo diría que el gran músico que baja del pedestal y se anima a hacer especiales de televisión. Morricone también entra a la fama mucho porque es el gran, no sé si tú lo recuerdes, había un programa que hacía la RAI, la noche el solsticio de verano, la noche de la música del solsticio, que se hicieron de forma masiva con satélites. Satelital, sí. Cada país ponía 2 piececitas. México participó una vez con el Guapango de Moncayo, desde luego, con la marimba Nandayapa en Teotihuacán, un cantante de ópera en Chapultepec, pero eso conectó por primera vez todos los satélites de manera simultánea, y eso fue una idea de Morricone, ¿no? Entonces sí lo tenía dentro del contexto de la cultura popular y también siempre pendiente del desarrollo de la música culta. Fíjate, esto que dices de la globalización y el uso del satélite, por ejemplo, la emisión, y también tiene mucho que ver Morricone con la producción de Pansat, aquel que hubo en 1969, 1970, One World, One Life, en donde salen los Beatles, donde cantan la de All You Need Is Love. Es obra de todo esto, o sea, es el trasiego que traía este genio. Y ahora te quiero invitar a que nos platiques un poco también más sobre ti. A mí me encanta que cada 8 días me mandas tu crítica de libros. A veces no los puedo leer, la verdad. No
no tengo a veces el suficiente tiempo, soy muy flojo en la noche para leer y en el día a veces sí puedo agarrar de repente un libro, pero platicas un poco sobre esta temática, sobre tu columna que tienes en el periódico, la columna en la que editas críticas sobre libros. Platicas un poco, César, sobre eso. Gracias. Mira, el blog tiene no más o menos, el blog tiene ya 12 años y pues empezó jugando con algún alumno mío que me decía, profe, pues usted que recomienda tantos libros en las clases, ¿por qué no pone un blog? Y a mí se me hacía en aquella época como muy lejano y jugando, pues bueno, el blog ya tiene una trayectoria ahí de varios años. Los martes sacamos una sección que se llama El libro nuestro de cada martes. Sí. Estaba yo en mi hora de rezar, yo creo un martes, y se me ocurrió que porque si el pan nuestro de cada día, el libro nuestro de cada martes. Y cada martes el libro que estoy leyendo, si me gusta, si no me gustan los libros, yo siempre les doy 50 páginas del beneficio de la duda, porque sé que escribir un libro cuesta mucho trabajo y por lo menos 50 páginas se las merece algo, cualquiera. Eso sí, ¿eh? En la página 51, si el libro no convence, al que sigue, porque hay poca vida y mucho libro que leer. Y sí. Tú sacaste un texto sobre Morricone, algo al respecto, ¿no? Si no mal recuerdo. Además del blog, el blog tiene los jueves la lista tonta, que hacemos una recopilación de títulos sobre algún tema en particular. El blog está inspirado en un periodiquito que sacaba Alfonso Reyes, que se llamaba Monterrey. Y él decía, yo aquí, este es mi periódico, yo publico lo que me da la gana, como me da la gana, y el que le guste, qué bueno, y el que no también, y el blog es así. Entonces, cada jueves escojo un tema. Aquí estamos poniendo ahorita, ¿nos dices cuál es la liga para ponerla aquí debajo? Sí, la tengo ya aquí en el chat, ya está puesta, cesarcallejas.me, está en WordPress, también se puede buscar como Cisterna de Sol. Ok, Cisterna de Sol, efectivamente. Y estoy en la columna de opinión del Excelsior desde hace también ya varios años, 12 años, y ahí publicamos habitualmente los martes, cada 15 días más o menos, y todos los martes en la revista de Ruiz Gil y Time. Sí. Y entonces ahora pues habría que hacer un homenaje a Morricone, pero lo importante, lo que yo quería tratar era no el punto del Morricone que se fue, o ni siquiera el que yo escuché, sino el Morricone que escuchamos hoy en día. Cómo nos toca en este contexto de la pandemia, cómo nos toca en este contexto en el que revaloramos tanto la nostalgia, y de ese mundo que se nos fue, porque el mundo al que vamos a volver no es el mundo que se acabó. Es decir, hay una frase del taoísmo que dice, si alguien te odia mucho, que te desee que vivas en una época interesante. Entonces yo creo que alguien nos odiaba muchísimo porque yo creo que estamos en el momento más interesante desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que comentaba el otro día con unos amigos, nuestra generación es muy afortunada desde mi punto de vista. Hemos vivido colapsos o shocks sociales impresionantes, cambios radicales de cultura. Vivimos durante muchos años al vilo de que podía haber una guerra nuclear entre las repúblicas socialistas, la URSS contra Estados Unidos, en cuando le antojaba a cualquiera lanzar los misiles. Nos los hicimos desde que nacimos hasta mediados de los años 80, estuvimos así en vilo hasta que se cae el muro de Berlín, con la expectativa de bueno, ya llegamos a la luna, ¿qué va a haber en la luna? ¿Cuándo nos vamos a ir a Marte? Con la experiencia de las ideas de Asimov, cuando se empieza a automatizar todo y empieza la era de la cibernética, la revolución de las máquinas, ¿no? O sea, mira, nosotros vivimos el auge del capitalismo y también el inicio de su caída. El ocaso. O sea, es evidente que el sistema capitalista está dando sus últimas patadas y estamos viendo los sectores del ahogado, y pues es lo que nos tocó vivir. En la caída del muro de Berlín nos tocó convivir con los nietos de los sobrevivientes del Holocausto, pero también fuimos testigos de Srebrenica en Yugoslavia. O sea, volvimos a ver genocidios cuando pensamos que nunca los iba a ver. Sí, no. O sea, no habíamos vivido una pandemia así desde la peste negra. O sea, sí estamos en un momento... Y creo que además, si lo comparas con la generación de nuestros hijos,
que no recuerdan el mundo sin celulares, o la generación de nuestros padres, a los que les sorprendió los primeros celulares, somos la generación que está a caballo. Nosotros, yo le cuento a mis hijos, se mueren de la risa, como en la producción de los programas de televisión salía un señor con una cartulina poniendo los créditos. Sí. Y entonces veo con ellos, por ejemplo, el otro día vimos Jurassic Park, y pues los dinosaurios no les impresionan mucho porque están acostumbrados a unos efectos mucho más acabados, pero el laboratorista empieza a fumar y eso sí les impresiona mucho, ¿no? Vaya, vivimos nos tocó ser el parteaguas de mundos, y Sí. esto evidentemente aumenta nuestra angustia, pero creo que es nuestra gran capacidad de comprender el mundo que se fue y el mundo que tenemos. Somos sobrevivientes y creo que hemos sido sobrevivientes porque nos hemos podido adaptar a dos mundos distintos. El mundo de nuestros hijos, que es completamente distinto al de nuestros padres, y esa antigüedad o ese arcaísmo que fue la vida de la generación de los baby boomers, gente más antigua que nosotros, que son nuestros padres, nuestros abuelos, pero que nos permite movernos de uno a otro lado siempre y cuando seamos capaces de adaptarnos, porque aquellos que no se adaptan se están yendo, se están yendo porque no tienen trabajo o porque no pueden entender muchísimas cosas del cambio, o se empiezan a saturar o se empiezan a aislar, ¿no? O sea, y ahí podemos hablar de cuestiones que en un tema adelante platicaríamos sobre los analfabetas tecnológicos, ¿no? Que es un rollo fuertísimo, ¿no? Pero además, yo creo que yo aprendí a usar Basic y esas vacías que ya no sirven para nada, pero nos servía para entender el proceso del cambio tecnológico. Yo veo, por ejemplo, los chicos que son muy buenos utilizando aplicaciones, pero que no son en realidad la maravilla tecnológica que yo esperaba ver. Es decir, la convivencia ya en el encierro, resulta que usan el teléfono como sabía usar yo un conmutador de botoncitos cuando tuve mi primer trabajo de pasante. Sí. Vaya, el cambio tecnológico nos sorprendió a todas las generaciones por igual, y hay cosas que nos cuesta mucho trabajo entender. Mira, un ejemplo, hubo un librito que se llamó El Móndrigo, que era un libro que publicó Gobernación para desprestigiar el movimiento del 68. O sea, se llamaba Alba Roja. Vámonos a un corte, César. Sí. Regresando del corte, me platicas de ese. Ese es algo muy interesante. Ya sé de qué vas a platicar, pero quiero que el público lo entienda. Vamos a un corte rapidísimo. Ya salimos de Morricone, íbamos a entrar a otro rollo y ya nos metimos. Esto es lo que me encanta de este programa. Que no hay guión y que pasa lo que pasa. Esto es The Wise Man. Soy Manuel Callejas. Tengo de invitado al doctor César Benito Callejas y regresamos después de este corte. Salva vidas. Quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México. Estamos de vuelta aquí en The Wise Man. Tengo el honor de tener al doctor César Benedito Callejas. Y empezamos hablando de Ennio Morricone, y esto nos llevó a algo que no teníamos preparado ni esperábamos, porque mi temática era el contexto tecnológico hoy en día y el trasiego de tres generaciones, los baby boomers, los X y los millennials. Y nos ibas a platicar algo de un texto relacionado con el rollo de 1968. Platícanos, César, un poco. Sí, es un libro que publicó una editorial fantasma, pero la editorial nunca existió, que se llamaba Alba Roja. Y el texto se llama El Móndrigo, y se supone que son las memorias de un miembro del Consejo Nacional de Huelga que encuentran con él en el cadáver en el edificio Chihuahua. Yo leí ese libro a principios de los 80s. Y tú te acordarás que era un libro que hablaba de una conjura prosoviética, sí. y parecía que este era un infiltrado de la KGB, etcétera, etcétera. Resulta pues el libro es falso, siempre lo fue. Y la preocupación es quién escribió el libro. Estaba Uranga, estaba Blanco Moeno, un señor que se apellida Joseph,
que decían, bueno, ¿quién de estos asesores de gobernación de Gutiérrez Barrios lo escribió? Y en la UNAM, un sistema de inteligencia artificial mide unas huellas, digamos, frecuencias, riqueza de lenguaje, figuras retóricas, uso de puntuación, usos de sílabas frecuentes, y entonces alimentas la máquina aprende del estilo, identifica esos rasgos que van más allá de lo consciente de cada escritor. O sea, hay una huella indeleble de todos los escritores que, aunque no queramos, se nota al final del texto. Contra 5 o 6 textos bien definidos de autor, puede identificar cuál del campo probable es el autor correcto. Y así se identificó que este señor Joseph, que había sido gente de Gutiérrez Barrios, era el autor del libro, y el famoso Móndrigo nunca existió. Entonces estamos llegando ya al punto de esto evidentemente con temas de derechos de autor como el plagio, sí, pues se vuelve ya un mecanismo, pues prácticamente una huella digital. Y a eso me refiero con la tecnología. Si esta máquina puede replicar estilo, podría con facilidad en un lapso breve imitar un texto de Carlos Fuentes sin ninguna dificultad. Efectivamente. O sea, esto revalora el trabajo artesanal del escritor, devalúa, digamos, al escritor industrial. Yo no quiero hablar mal de ningún autor, pero estos escritores que tienen 270 novelas, sacan 4 al año y todas son bestseller, pues es una industria, digamos, ¿no? ¿Qué valor tiene esa frente a la literatura artesanal de autores que están trabajando hoy como Jorge Volpi, ¿no? Hay una valoración distinta del arte y de la cultura en ese sentido. En ese sentido, fíjate, pasa lo mismo en la música. En la música ya actualmente los sistemas de inteligencia artificial son capaces de componer música, generar canciones, letras musicales. O sea, yo creo que aquí el concepto humanista del arte no se puede perder. O sea, el arte es esencia pura del alma y la creatividad humana, porque emana del sentimiento puro de nosotros, los seres humanos. Y hay algo que la máquina no puede aprender. Mira, Leone y Morricone estudiaron juntos en la primaria. O sea, es toda una vida de amistad. Por eso llegas a ese entendimiento tan fuerte. Y hay experiencias comunes que la máquina no puede aprender. ¿Te acuerdas de Blade Runner? La única manera de encontrar los replicantes era porque no tenían emociones. Sí. Hasta la última generación que tipo se enamora del androide, ¿no? De la chica. Entonces, sí, ese es es salvaguardar ese rasgo de humanidad, valorar el aspecto artesanal, digamos, de la literatura. Y eso es, por ejemplo, lo que le ha permitido al libro de papel sobrevivir frente a la gran oferta de la literatura en medios digitales. Ahora, fíjate que hablando de la tecnología inmersa en la literatura, tu punto de vista y opinión respecto a los audiolibros. Mira, yo creo que lo importante es que la gente se acerque a la literatura. El soporte es lo de menos, y si a la gente le acomoda escucharlo mientras va en el tráfico, me parece muy sano, me parece muy bien. Yo creo, por otra parte, que la literatura está hecha para imprimirse, y que el contacto neuronal entre la textura del papel, la experiencia de pasar la página por ver este arco lineal entre la primera y la última página que te permite volver a anotar todo eso, es lo que le da contexto a la literatura. Pero lo importante son los contenidos al final del día. Hay países donde el libro digital no pegó. En Francia los libros digitales no funcionan, no se venden. La gente compra revistas y periódicos en digital, pero los libros no. Sí, no. En Estados Unidos al revés, hay ediciones que nunca salen en papel, porque la gente prefiere su Kindle. Y en México el problema que tenemos es que la gente lo confía en los bancos, entonces no usamos tarjetas de crédito y la gente sigue comprando papel. Pero para el pequeño mercado editorial que vemos en México, seguimos prefiriendo el papel. Pero lo importante es eso. Yo sí veo, por ejemplo, a mi hija, a Almudena, que le gusta mucho el manga y esta literatura japonesa, que tiene cosas maravillosas. Le da igual si se lo das en papel o se lo das en digital. Digital. O sea, lo importante es el contenido, cómo te acomodas es lo de menos. Sí creo que siempre habrá libros de papel, eso indudablemente. Ahora estás detonándose todo lo que son los podcasts, y podcasts no temáticos como tal, sino de programa. Hoy, por ejemplo, inaugura un nuevo podcast esta chica, la ex esposa de Bruce Willis, ¿cómo se llama? Demi Moore. O sea, un podcast de 6 capítulos
referente a los trastornos o las necesidades sexuales de las mujeres, como si fuera una novela. Son 6 episodios. Y esto me retoma a la situación o la complejidad que existe de preferir ver la película o leer el libro. ¿Qué haces primero? Siempre debe ser mejor leer el libro. Claro. Porque es que Claro. te hace la inmersión directamente en el contexto. Aquí, Sí, pero no sé cómo va a funcionar ese rollo, ¿eh? lo que pasa es que esta cuestión del podcast y todo eso, mira, este ejercicio que estamos haciendo tú y yo ahora, en tiempos, si tu papá y mi papá se hubieran sentado a tratar de hacer un programa así, hubieran tenido que conseguir un productor, meterle lana, rogarle a alguien de televisión o de radio, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Y nosotros no necesitamos eso, todos somos productores de contenido. La competencia es muy fuerte y cada quien busca su mercado y busca sus contenidos, y eso crea una exigencia muy fuerte sobre la calidad de los contenidos. La calidad del contexto. Y ahora, esta danza de géneros y de lenguajes también produce que vayas generando lenguajes nuevos. Nadie espera ya que el libro se parezca a la película. Lo que buscan, la película te cuenta una historia, otra historia, basada o que sale del libro. Pero si yo escribo una novela y tengo que decirte que el fulano lo está esperando el asesino en la esquina, y él sale de su casa, voltea a la derecha, a la izquierda, camina 4 pasos, ve al asesino, se arrepiente, quiere regresar, eso te lo tengo que contar en una cuartilla o en 2 párrafos. Y en cine basta con que el fulano salga, voltea a la derecha y ponga la nota musical correcta. Sí. Entonces eso hace el contexto completamente distinto. Pero también el público al que está dirigido es completamente distinto. No, y a lo que iba, por ejemplo, con los podcasts, es como la venganza de las radionovelas, ¿no? O sea, yo me acuerdo de las radionovelas. Yo creo que, va por ahí. que la radionovela es algo interesante porque es algo que nosotros nos perdimos. A nosotros ya no nos tocaron. Uh-huh. Pero hace 7, 8 años, Radio UNAM empezó cuando empezaba a popularizarse el Twitter, que se llamó Pájaros en el Alambre. Y era un ejercicio muy chistoso. La gente le mandaba un Twitter al productor, iban improvisando una radionovela. Entonces, por ejemplo, hoy tocaba Novela Rosa. Entonces, el doctor Twitter, que era el que producía, decía: a ver, señores, mándenme un tweet, y ahora, ¿qué quieren que haga? ¿La besa o no la besa? Mandaba su Twitter. Y así fue evolucionando, y sí es un ejercicio muy, muy padre. Ahora, Radio UNAM también acaba de sacar la radionovela sobre las batallas en el desierto en homenaje a José Emilio Pacheco. Vamos recuperando esos espacios, y al final del día yo creo, y sí tengo mucha fe en el sentido de que esto, lo que está salvando la situación no son ni los cuentos de Gatell, ni es la cultura, es lo que nos ha permitido mantener la razón y no agarrarnos a golpes y bromas entre todos. Oye, primo, ya se nos acabó el tiempo, no juegues, fue rapidísimo este rollo. ¿Cómo andas dentro de 8 días? ¿Te animas a echarte otro A la orden. conmigo? A la orden, claro que sí. Traigo pendiente lo de derechos de autor, es algo que está preocupando mucho y que está mucho en tema, y tú eres experto de eso y también quiero platicarlo. Sí, porque claro que sí. impacta directamente en cuestión tecnológica la nueva Claro, ley sí. de derechos de autor. Está dirigida exclusivamente al término tecnológico, lo demás de la ley quedó igual. Creo que es una legislación, para hablarlo muy rápidamente, poco terminada, mal estructurada y con un lenguaje muy, muy mal utilizado, que va a tener que regularse antes de 180 días, como dice el mandato del Congreso, Sí. en términos reglamentarios, porque la ley como está no va a funcionar. Perfecto, César. Fue un placer que tenerte hoy al doctor César Benito Callejas. Soy Manuel Callejas, eso fue de Wiseman. Nos vemos dentro de 8 días de nuevo aquí y vamos a hablar de lo que nos faltó. César, muchas gracias. Te mando ahorita un mensajito. Muchas gracias.